Algo importante, leímos toda la historia, pero quiero narrarles un poquito acerca del contexto de lo que estaba ocurriendo. Resulta que el imperio asirio era un imperio en crecimiento. Estaban conquistando todo lo que se atravesara a su paso. Ya habían conquistado todo el territorio de Israel, ya era posesión de ellos, y muchas provincias y naciones vecinas. Y el rey Ezequías se había opuesto a rendirle tributo, a pagarle impuesto, a pagarle vacuna. Ezequías dijo: no hago contratos, no cedo mis principios, no vamos a pagar vacuna, no vamos a pagar ningún impuesto a este rey, porque él no es nuestro señor ni es nuestro amo. Entonces Ezequías puso resistencia a las peticiones que le estaba haciendo el rey de Siria, Senaquerib. Él se opuso. Entonces, ¿qué hizo en retaliación este rey Senaquerib? Envió a que sitiaran las ciudades fortificadas, las ciudades principales de Judá, y vino a traer palabras desafiantes a Ezequías por cuanto él se había opuesto a entrar de una u otra manera en negociaciones de paz con alguien que evidentemente no quería paz. Isaías 36:1 dice que en el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Siria, atacó las ciudades fortificadas y las conquistó. Pero antes de eso, quiero contarles que cuando este rey Senaquerib invade Judá y toma alguna de las ciudades más importantes, pues en efecto Ezequías sí logró llenarse un poco de pánico y empezó a pagar tributo, a pagar unos impuestos exagerados que le estaba cobrando este rey, y fue y tomó dinero del templo y arrancó las puertas de oro del templo para poder suplir la deuda que tenía con este Senaquerib. Entonces dice que en el año 14 él entra, invade, y en un día cualquiera este Senaquerib se levanta y empieza a conquistar las ciudades más importantes de Judá. Y saben, nosotros todos en nuestra cotidianidad tenemos que enfrentar situaciones inesperadas, situaciones que no estaban dentro de nuestros cálculos, situaciones que logran desestabilizarnos y que logran sacarnos un poco como de la zona de confort o de tranquilidad en la que nos encontramos. Ejemplo, una persona que va normalmente a su empresa y ese día le dicen que su contrato va a finalizar ese mes. Una pérdida de empleo es una situación que logra desestabilizarnos, ¿verdad? Tenemos compromisos, tenemos responsabilidades por pagar, y de pronto recibir este tipo de noticias o que un negocio no salió de manera esperada sino que fracasó, son situaciones que se salen de orden. El robo de dinero, de pertenencias, ¿a cuántos los han robado en este país o en esta ciudad o en alguna parte? Bueno, a mí una vez me robaron con mi esposito, íbamos saliendo una noche del gimnasio y nos robaron nuestras argollitas de matrimonio. Me he enterado que a algunos de ustedes se les han metido los ladrones en la casa, ¿cierto? Y les han saqueado o les han robado de alguna manera. Y eso, ¿cómo nos pone? Nos pone mal, ¿cierto? Son situaciones que a uno le dan rabia, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo con tanto cariño que ahorré para ese computador y preciso, estos asquerosos ladrones se lo llevaron. Pertenencias personales, un estrellón, ¿cierto? Cuando de pronto, pum, de manera inesperada alguien nos choca o nosotros estamos un poco desatentos y estrellamos a alguien. Un parte porque hicimos un cruce prohibido y tenga su parte, dinerito que tiene que salir de nuestro bolsillo. Un rayón del carro, tápenle los oídos a Carlos, un rayoncito, un leve rayoncito en el carro, ¿cierto? Son situaciones que a veces cambian la rutina y el humor de nuestro día a día. La ruptura de una relación con la que nosotros nos habíamos idealizado estar todos los días de nuestra vida.
De repente el fulano o la fulana nos dice, no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, y deciden romper la relación para irse con otra persona, ¿sí o no? Y de los muchos sucesos inesperados que yo he vivido con mi familia, creo que hoy voy a contarles uno que en especial nos marcó porque fue una situación muy dolorosa. De repente, uno de esos días, dentro de la cotidianidad del día a día, nos levantamos y nuestra hija Juanita no podía caminar. Se levantó con sus rodillas súper inflamadas, las dos rodillas, y el tobillo derecho, bueno, uno de los tobillos estaba súper inflamado. La verdad pensamos que era alguna alergia, algo normal, y pues en efecto hicimos lo que todos los padres hacen cuando sus hijos tienen alguna anomalía en su cuerpo. La llevamos al médico, los médicos le enviaron algunos exámenes de rutina, y cuando ya llegamos a la lectura de los resultados con la reumatóloga, el diagnóstico no fue nada alentador, fue muy triste. Nuestra hijita en ese momento tenía 2 años y el diagnóstico era que tenía artritis juvenil degenerativa y que era muy posible que esa artritis recorriera o afectara otras articulaciones de su cuerpo, como las articulaciones de sus manos. Era muy posible que tocara alguna de las articulaciones del ojo y pudiera quedar ciega. O sea, ese día la reumatóloga nos pintó el peor panorama con el que un padre puede visualizar a una hijita de 2 años. Toda su vida tal vez en el coche o en una silla de ruedas, y verla de esa manera fue muy triste porque ella solía correr por los centros comerciales, ya tenía 2 años, pero era muy rápida, corría de aquí para allá. Y después de ese episodio, cada vez que recorríamos los centros comerciales teníamos que ir en coche porque ella no pudo volver a retomar lo que habitualmente hacía. Ese fue un día muy triste para nosotros como familia, y bueno, en efecto empezamos el tratamiento, que fue peor porque cada vez que ella la medicábamos, le daba vómito, se ponía pálida, se ponía demacrada, muy débil, y en efecto era muy triste verla de esa manera. Y son esas situaciones que yo les cuento hoy, pero que sé que algunos de ustedes, si yo los paso acá al frente, me dice, sí, yo también he tenido situaciones inesperadas. Y saben, las situaciones inesperadas hacen parte de nuestra cotidianidad. Hay situaciones inesperadas que son más desafiantes que otras. Que te rayen a ti el carro, pues bueno, si da piedrita, mamá chica, hay que sacar plata para mandarlo pintar y todo. Pero hay otras situaciones como la que les acabo de contar que sí logran desestabilizarnos, traen dolor, traen aflicción a nuestro corazón y siempre buscan vendernos el peor panorama, el panorama más desolador. Dice el verso 4 y 5 de ese capítulo 36. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? En las situaciones inesperadas hay 2 mensajes que siempre van a querer llegar a nuestro corazón. Siempre van a haber 2 mensajes. Pero nosotros decidimos a cuál de esos 2 mensajes vamos a inclinar nuestro corazón. A cuál de esos 2 mensajes vamos a dar crédito. Y lo primero que buscan hacer las situaciones inesperadas que se salen de control en nuestras vidas es llevarnos a probar, a cuestionarnos y a hacernos las siguientes preguntas. ¿De quién proviene tu confianza? Vino el día malo, vino la situación difícil, hay escasez económica, hay conflicto dentro de tu casa. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Estaba puesta tu confianza en el dinero que recibías por el trabajo? ¿Está puesta tu confianza en el hombre que decidió abandonarte? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién están depositadas las expectativas de tu futuro?
¿En qué palabras, le dice él, es estas que te apoyas? ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las promesas y las palabras que soportan tu vida? ¿Los diagnósticos del médico o son las promesas que están registradas en la palabra de Dios? Cuando vienen los días inesperados, las situaciones inesperadas, es donde tienen que salir a flote de la Biblia subrayada esas palabras. Tienen que estar atesoradas en nuestro corazón. No pueden quedar simplemente en los muros de la pared de nuestra habitación, sino tienen que estar guardadas y escritas en nuestro corazón. ¿Cuántas personas te rodean para iniciar el emprendimiento que tienes? Era lo que le estaba diciendo. A ver, ¿cuánta es la gente que usted tiene? ¿Quiénes son los que lo acompañan? ¿Quiénes están por ustedes? Y a veces cuando volteamos a mirar en esos días inesperados parece que no hay nadie. Estamos solos, no hay familiares, no hay amigos, no hay nadie quien pueda venir a solucionar ese problema que tenemos. Cuando queremos emprender, lo primero que entramos a cuestionarnos es: ¿cuántos clientes tengo? ¿Cuánto capital tengo en el banco? ¿Cuáles son todas mis probabilidades para que pueda tener éxito en esto nuevo que voy a emprender? Y es lo que busca siempre hacer el enemigo, que nosotros cuestionemos y pongamos a prueba. ¿Para qué? Para neutralizarnos y sumergirnos en un panorama de imposibilidades. No es posible. Y a ese panorama lleno de imposibilidades le llamamos temor. Ese es el primer mensaje que busca brotar de nuestra naturaleza humana en el momento de vivir situaciones inesperadas. Esa palabra se llama temor. Y les decía que hay dos mensajes, ¿cierto? Uno es el temor. ¿Y saben qué es el temor? El temor es la fe negativa en la que quiere el enemigo que tú creas. ¿Cuál es la definición de fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Y qué espera el enemigo que tú creas? Que tú tengas la convicción y la seguridad de que todo lo que te viene a tu vida es malo, es para muerte, es para fracaso, es para derrota, es para pérdida. Esa es la fe del enemigo. El temor es la fe que el diablo quiere que nosotros bebamos. Y por otro lado, en los días inesperados, también puede ocurrir algo completamente diferente si no le damos crédito al temor. Y es que puede ser afianzada y puede crecer la fe, la medida de fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos saben que todos los que estamos en este lugar tenemos una medida de fe? La Biblia nos dice que a todos los que hemos creído en Jesús se nos ha dado una medida de fe. Si ustedes no tuvieran una medida de fe, no estarían en este lugar. Pero todos los que han decidido venir a escuchar el mensaje de Jesús es porque el mismo Jesús plantó una semillita de fe. Otros la tienen más desarrollada que otros, ¿verdad? Mi esposo tiene más músculo que yo en sus brazos. De seguro se ha ejercitado más. Su tiempo en el ejército y demás me ha cogido ventaja, ¿cierto? De igual manera pasa espiritualmente. Hay personas que han desarrollado músculo de fe porque han tenido más contacto con la presencia de Dios, porque han tenido más contacto con la palabra, pero también porque han tenido que pasar varios días inesperados donde esa fe se ha desarrollado. Amén. El temor es la fe del adversario, les decía. Y en esos días inesperados podemos, les decía, desarrollar ese temor o potencializar la medida de fe que se nos ha plantado en nuestro corazón. Pero vamos a continuar con la historia. ¿Quién era este hombre de Ezequías del cual estuvimos leyendo, del cual les narré? Resulta que Ezequías, como lo dicen las escrituras, era el rey de Israel, de Judá, pero no era cualquier rey. Era un rey que desde sus inicios había decidido
tener en cuenta a Dios en sus caminos. Él dijo, yo no voy a tomar decisiones si no consulto al Señor. Y cada una de las decisiones, si iba a invadir, si iba a entrar en guerra, todas las decisiones que él iba a tomar con el pueblo, siempre consultaba al Señor. La Biblia nos da muy buenas referencias de Ezequías. Dice que era un hombre conforme al corazón del Señor, que lo obedeció y que anduvo en los caminos de David, su padre. Siempre que la Biblia nos dice que un rey anduvo en los caminos de David, nos está hablando que fue un rey que hizo lo correcto. Y esa es la manera en cómo la Biblia nos describe a Ezequías. Les decía que Ezequías decidió no entrar en alianzas con este rey Sennacherib. Y saben que algo que sucede, querida familia, cuando nosotros ponemos en nuestro corazón atender al llamado que Dios nos está haciendo para vivir en su camino, para cumplir su propósito, hay alguien que no va a estar a gusto de esa decisión que nosotros tomamos. Y ese enemigo se llama Satanás. Y es una realidad espiritual. Cuando tú decides centrar tu mirada en Jesús y decir, Señor, yo quiero tenerte en cuenta para la novia que voy a escoger, para el trabajo que voy a aceptar, para este negocio en el cual voy a emprender, para estas decisiones, estos compromisos económicos en los cuales nos vamos a introducir como familia. Hay alguien que no va a estar a gusto. Hay alguien que va a querer poner piedritas en el zapato. Y esas piedritas en el zapato se llaman temor. Y va a querer hacerte la vida cuadritos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del temor? Quiero que leamos Proverbios 29-25. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué hace el temor en nuestras vidas? Paraliza, no sé si tenemos la imagen, el temor paraliza, limita y acondiciona. Ahora, pero él no está divagando acerca de una clase de temor. Aquí el proverbista nos está hablando acerca de que el temor ¿a quién pone lazo? El temor al hombre pone lazo. Pero el que confía en el Señor será ¿qué? Exaltado. Entonces, algo importante es entender que lo que busca el enemigo es poner personas que hablen a nuestros oídos para infundirnos temor. El propio rey Sennacherib no fue el que se le presentó a Ezequías. Él mandó un enviado que se llamaba el Rabsacés, que ahí la Biblia nos dice que era el jefe del estado más importante de Asiria. Él es el que va y trae el mensaje. Y Satanás utiliza personas que traen mensajes para opacar, para detener ese propósito que Dios va a iniciar en nuestras vidas. Aquí específicamente les decía, habla del temor al hombre. ¿Y ese temor cuál es? El temor al que dirán. No, que dirán que yo tan vieja y ya a estas alturas me voy a poner a hacer X o Y cosa. O no, yo tan joven, soy tan inexperto, me falta madurez, me falta cancha, ¿cierto? El temor a ser juzgados, el temor a la desaprobación, el temor a la burla, el temor a la crítica. Y para esto quiero hacer un paréntesis. Me encanta cuando Jesús va y le pregunta a sus discípulos en la versión de RRR, Diana Rodríguez, y dice lo siguiente: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué pitos la gente dice que soy yo? Y unos dicen que tú eres la reencarnación, no mentiras. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres algún profeta de la antigüedad. Y le pregunta a Pedro, le dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y bravo Pedro, correcto. Y saben, a veces el enemigo, las personas quieren como amoldarnos. Juan el Bautista ya estuvo, ya pisó la tierra. Jeremías ya había estado, algunos de los profetas ya habían tenido su oportunidad de brillar. Pero Pedro pudo ver en Jesús algo diferente. Lo que tú has predicado nunca nadie nos lo ha enseñado. El mensaje que tú traes
Nunca nadie nos lo ha compartido. Quiero decirte, querida familia, lo que Dios le ha dado a cada uno de ustedes es único. No se parece a lo de nadie. Lo que traía Jesús no se parecía ni a lo de Juan el Bautista, ni a lo de Jeremías, ni a lo de ninguno de los profetas de la antigüedad. Y de igual manera pasa con nosotros. Tú eres único en lo que haces. Aunque tengas una profesión, un llamado que muchos practiquen, lo que Dios te ha dado a ti no se parece a lo de nadie. Pero siempre el enemigo que busca que nosotros nos comparemos y que busquemos referencias. Y está bien uno ser inspirado, está bien ser inspirado, pero no copiar, porque no somos copia de nadie. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros es único y irrepetible. Amén. Y eso me hace recordar una historia bien bonita. Quienes han tenido la oportunidad de leer acerca de Walt Disney, me encanta su historia porque ustedes saben que él vivía en extrema pobreza, tanto que sus amigos, sus mejores amigos eran ratones, él comía con los ratones en la casa. ¿Y qué pasó con Walt Disney? Él empieza a ver los ratoncitos correr y empieza a imaginarse qué tal esos ratoncitos bailando. ¿Qué tal las caricaturas, cierto? ¿Qué tal estos dibujos animados? Y él va y cuenta, expone su idea. ¿Qué tal si hacemos muñecos bailando, caricaturas y eso? ¿Y cuál fue la primera impresión de quienes lo escucharon? Este man se la fumó verde. Está loco. ¿Qué le está pasando? O sea, ni por las curvas. ¿Y qué es hoy en día el Emporio Disney? Quienes han tenido la oportunidad de ir a Disney saben que uno se siente en otro lugar, que no es algo normal, o sea, no es algo con lo que uno esté acostumbrado a ver ni siquiera aquí en Salitre Mágico. Cuando uno va a Magic Kingdom, realmente se despierta todo el niño interior. Y recuerdo cuando pudimos ir con nuestras hijitas, la pasamos increíble. 1 de la mañana, juegos artificiales, ver a Campanitas, ¿cómo se llama la que vuela? ¿Sí, Campanita? Ver a Campanita literalmente volando por los aires del parque, el show de luces, juegos pirotécnicos. No es el volador que sale el 31 de diciembre acá de su tío borracho, no. Es algo diferente, realmente son juegos pirotécnicos extraordinarios y uno se siente en otro lugar, o sea, realmente es algo mágico lo que él pudo hacer. Y todo lo que hace Disney factura. Millones, ciudades enteras casi, que son esos parques. Todo por un hombre que un día creyó y no permitió que las voces intimidantes robaran el sueño de Dios sobre su vida. ¿Qué es el temor? Me encantó esa definición de temor. El temor es una creencia, presunción o sospecha de un daño futuro. Creencia, algo que escuché, una voz que escuché. O sea, el miedo y el temor no es algo que viene porque sí, no es algo que surge de la nada. El temor empieza a tomar fuerza en el corazón del hombre por algo que escuchó, por un mensaje, por una creencia que alguien sembró en su corazón. Y saben, un método muy desafortunado que muchas veces utilizamos los padres para que nuestros hijos nos obedezcan es infundir temor. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¿Cierto? Y empezamos a crear ese temor ¿a qué? A las tinieblas, a la oscuridad. Empezamos a crear ese personaje llamado Coco, que quién sabe en la mente de quién surgió, pero que es la manera en cómo buscamos que nuestros hijos obedezcan. Aquí le meto un poquito de susto para que haga caso. El peor método para conseguir obediencia de alguien se llama temor, y eso lo sabe perfectamente el enemigo. Pero ¿dónde se originó el temor? ¿Se han preguntado cuál fue la primera persona que experimentó temor? Bueno, quiero decirles que la primera persona que experimentó temor está en el lugar donde se desprendieron muchas cosas. ¿Dónde creen? En el Edén, con la primer pareja. Dice Génesis 3, versículos 8 al 11, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve
miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Una de las frases que pusimos al introducir la invitación para la reunión de hoy dice, recuerden, la mentira es el recurso ¿de quién? Del cobarde. Satanás es un enemigo vencido que utiliza la mentira como recurso para robarnos la verdad de la palabra. Antes de que viniera el temor al corazón del hombre, tuvo que escuchar a alguien. Alguien lo engañó. ¿Y saben qué busca el temor? El temor busca desvirtuar la imagen de Dios sobre nuestras vidas. Porque ¿qué dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho. ¿Qué quiere hacer él? Desvirtuar las palabras de Dios y que pongamos en tela de juicio la bondad y la benignidad del Señor para nuestras vidas. Él quiere que dudemos del plan de bendición que Dios ha provisto para nosotros. Eso fue lo primero. Después de que ellos, la primer pareja, escuchan la voz del adversario y permiten que ese adversario desvirtúe la imagen de Dios sobre sus vidas, deciden desobedecer. Y la desobediencia trae como fruto el temor. Amén. La voz del enemigo busca distorsionar la bondad de Dios. El pecado trae temor. Pero volvamos a la película. Continuemos con el relato de Isaías. Sigamos en el capítulo 36, verso 9. Le dice el Rabsacés, el enviado del demonio. Yo he de haber puesto ese título, ¿cierto? El enviado del demonio, no mentiras. Y así alguien todo. Sí. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Algo que busca el enemigo es que nosotros menospreciemos, minimicemos la identidad que Cristo nos ha dado. ¿Qué busca el enemigo? Que minimicemos el poder de las promesas del Señor. Que minimicemos los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él busca que nos minimicemos como personas. Que nos veamos chiquiticos frente a los demás. Eso busca que siempre sintamos que nos hace falta algo para dar ese paso, que no estamos listos, que no estamos preparados. Él minimiza lo que somos, nuestra identidad en Cristo, minimiza las promesas de Dios. Quiere que minimicemos al mismo Señor, pero que busca hacer magnificar los problemas, magnificar el diagnóstico del médico. Recuerdo que hoy escuchar a estos médicos de verdad que a veces es estresante. Empezó a decirnos no, que no, su hijita puede pasarle eso y se puede, y en el peor de los casos esto y nos sale todo. Ay, Señor, lo peor, ¿cierto? Eso es lo que busca hacer el enemigo con sus emisarios. Desafortunadamente esos emisarios a veces llaman médicos. Lo harán yo sé que lo hacen sin intención. Pero son voces que buscan traer esos panoramas desoladores, ¿cierto? Las deudas, los compromisos financieros son voces que hablan magnificando todo lo malo que nos va a ocurrir. Recuerden que el temor es esa creencia que algo malo va a ocurrirnos, ¿verdad? Y eso es lo que hace el enemigo, minimizarnos como personas, minimizar las promesas de Dios, minimizar al mismo Dios en nuestras vidas y magnificar las situaciones difíciles. Ahora, dice el verso 10, es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla. Tan bello, ¿no? El enviado del Señor para ejecutar juicio en Israel. Y eso fue lo que les dijo. ¿Ustedes creen, mis queridos, que yo he venido aquí porque sí? No, si yo hice devocional esta mañana y el Señor me dijo que los atacara. Y aquí es un punto importante, porque a veces nosotros pensamos que esas situaciones inesperadas que llegan a nuestra vida fue que el mismo Señor nos la envió. Porque ese día se rayó el carro y se estrelló porque no hizo devocional. Y eso le pasa por no levantarse a orar.
Eso le pasa a 5 de la mañana, no se levantó a orar y vea lo que le pasó, ¿cierto? Todo lo que está viviendo ahorita en el presente es porque usted fue un grosero con su mamá. Es porque usted fue terrible en su área moral. Es por todas las cosas que practicó en el pasado y hoy está cosechando, ¿cierto? Y está cosechando todo lo que se merecía. En el pasado sembró pecado, pues ahora tenga las consecuencias, ¿cierto? Y son muchos de los mensajes que muchas veces escuchamos. Lo que vives es porque todo lo mereces. El Señor no castiga con palo ni con reo, sino con tu propio pellejo, ¿sí o no? Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Que nuestra enfermedad, que nuestra debilidad, que nuestra falta de firmeza, que lo que estamos viviendo en el presente es porque algo hicimos en el pasado o estamos haciendo en el presente. Es un área no conquistada y el Señor nos está castigando. Eso era lo que le estaba diciendo el Senaquerib a Ezequías y a su pueblo. ¿Ustedes creen que Dios no me envió? Sí, yo soy el encargado de traer juicio sobre este pueblo. Ahora, dice Isaías 36:21. El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra porque Ezequías les había ordenado no le respondan. ¿Qué hizo Ezequías? Le dijo, no le van a contestar nada. Ustedes calladitos se ven más bonitos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay personas que quieren levantarse a retar nuestra fe. A menospreciar al Dios al cual nosotros creemos, a menospreciar nuestra condición de creyentes. El Señor no nos envía a ponernos tú a tú. Recuerdo que cuando nosotros iniciamos algo particular pasó, no faltan las voces detractoras que se levantan a decir, pero ellos, Carlos y Diana, y estos aquí de cuando, pastores, ¿sí o no? ¿Cuáles son los discípulos? ¿Cuáles son las personas con las que cuentan? Y por allá uno osó a poner algo en las redes sociales, esos pastores que abren iglesia y que no sé qué. Y miren, yo estaba que, le respondo, le voy a decir, ¿qué tal? Tanta corriente que le botó mi esposo en consejerías y con las que vine a salir. Yo estaba brava. Pero el Señor me dijo, no se desgaste con gente que nada que ver. A ver qué ha hecho Él para mí. Toda su vida cristiana ha sido inestabilidad. Y yo decía, pues sí, ¿qué me pongo? Y algo que leí, una frase que me encantó, decía, los cobardes se la pasan criticando a los demás porque nunca, no hacen nada y por eso se la pasan criticando a los demás. Y dije, listo, sí, Señor, ya. Bloqueado. Bloqueo. Bloqueado. No vuelvo a atender a esas voces y me centro en las promesas del Señor. Hay momentos donde nosotros tenemos que pasar por alto y ser indiferentes a la voz del enemigo. Porque si hay algo que al enemigo le pique es que tú no atiendas, que tú seas indiferente a las palabras provocadoras que él está lanzando sobre tu vida. ¿Tienen familiares, tienen amigos, personas que son provocadoras, que buscan desestabilizarlos con comentarios punzantes? Miren, lo mejor que pueden hacer es ignorar y recordar las promesas de Dios para sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos ser selectivos con el tipo de personas que escuchamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque, ¿qué dijo el Rabsacés? Les dijo, no escuchen a Ezequías. Cuando él les dice que viene en nombre de parte del Señor y que el Señor los va a librar y que aquello y que el otro, no lo escuchen. ¿Y qué hicieron ellos? Atendieron a la voz de Ezequías, ¿cierto? El pueblo de pronto, sí, obvio que se dejaron intimidar, pero hicieron algo muy bien. Y es que hicieron caso a la voz del hombre de Dios, al que tenía el consejo, la palabra de Dios. Aquel hombre que había vivido en integridad pudo traer un consejo que ellos sabiamente supieron obedecer. Y hay que ser selectivos en quienes vamos a escuchar. Tengo que confesarles que a mí poco me gusta escuchar las noticias. Las noticias antes, en la época de Félix de Bedú y no sé qué más, hace 5 años, no mentiras, que salía el Noticiero Nacional. No sé si ¿se acuerdan, Eduardo? Del Noticiero Nacional. Bueno, yo me acuerdo del Noticiero Nacional, que salía un viejito ahí y era media hora de noticias. Ya, pero hoy en día los noticieros son 1 hora y hasta 3 horas de noticias y hasta hay canales que todo el día noticias y noticias. Pero muchas de esas noticias en su mayoría
son desalentadoras. No, que este gobierno, y hay personas que se la pasan criticando al gobierno, que vamos en la inmunda, que terrible, que mejor dicho, que nos vamos a parecer a no sé quién, a no sé más. Y yo les digo una cosa, mientras haya una iglesia que ore y clame al Señor de los ejércitos, al Dios del cielo, a nosotros no nos va a acontecer ni vamos a correr la misma suerte de los impíos. Se los aseguro. Colombia ha tenido que padecer narcotráfico. Tuvimos que vivir épocas terribles de violencia, de guerrillas, y hasta el momento la mano del Señor te ha sustentado a ti y a mí. Hemos tenido comida y alimento en nuestras casas. Claro, hemos escuchado de personas que han tenido eventos desafortunados, pero nuestra confianza no está puesta en el gobierno de turno. No está puesta en el presidente de derecha o de izquierda. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Por eso no permita que su boca se preste para desatar palabras de tragedia, ni sobre su salud, ni sobre sus finanzas, ni siquiera sobre la condición de nuestro país. Fíjense que cuando Hilcías, no recuerdo los otros dos nombres, funcionarios del rey de Ezequías, escuchan estas trágicas noticias, ¿qué hacen? Llegan aterrorizados donde Ezequías a contarles todo lo terrible que había dicho Sennacherib, todo lo que les iba a hacer. Imagínense el descarado lo que les dice: ustedes les va a ir tan mal que se van a tener que comer su propio excremento y van a beber de su propia orina. Tan lindo, ¿no? Tan tierno, tan amoroso. Eso era lo que quería hacer. Y esas son las voces del enemigo. Pero ellos hicieron algo importante. Callaron y fueron a donde Ezequías. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Ezequías? ¿Ezequías estaba lo más tranquilo? No. Ya había pasado que él, para congraciarse de una u otra manera con la invasión que le habían hecho, había sacado dinero del templo, había arrancado las puertas de oro para silenciar al enemigo. Pero fíjense que uno con el enemigo no puede hacer retaliación, o sea, no puede hacer negociaciones. No puede entrar en tratados con el enemigo. El enemigo no quiere paz. Él quiere llevarse todo. Él no quiere que le tributes. Él quiere matarte, hurtarte y destruirte. Destruir el plan y el propósito de Dios. Por eso con el enemigo no se negocia. Y después de que le paga esa gran cantidad de dinero, ¿saben qué dice? No, ya no me interesa su dinero, ahora quiero su tierra. Quiero poseer su país. Por eso los cristianos no andamos en concesión con las tinieblas. No negociamos con el enemigo. Todo o nada. Él tiene que entregarnos todo lo que por herencia Cristo conquistó para nosotros a través de su sangre. Amén. Y llegan estos allá y Ezequías obviamente escucha esto. Ya lo habían invadido, ya había cedido algo de territorio, ya había entregado finanzas. Entonces Ezequías hace lo que sabiamente tenemos que hacer en esos días inesperados, donde pareciese que el enemigo está tomando ventaja y que su voz de temor es más potente en nuestras vidas. ¿Qué hizo Ezequías? Se fue, lo vamos a ver en el capítulo 37 del libro de Isaías. ¿Qué hizo Ezequías? Fue de inmediato al templo. ¿Y qué hizo? Llegó y puso sus extractos bancarios. Señor, mira esos saldos en rojo. Señor, mira estos diagnósticos médicos. Señor, Dios, mira esta situación terrible en mi casa. Fue y llevó el diagnóstico, llevó esas palabras desalentadoras delante del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando esas situaciones inesperadas nos predican, quieren traer sobre nuestras vidas esa fe negativa? Ir a la presencia del Señor. Mostrarle nuestra vulnerabilidad. Mostrarle esa aflicción, ese dolor que hay en nuestro corazón. Llevarlo ante Él. Porque cuando nosotros tenemos esta posición, estamos diciendo: Señor, no hay nada que hacer. No puedo hacerlo solo, no tengo la capacidad de enfrentarlo. Necesito de tu ayuda sobrenatural. Amén. Y eso fue lo que hizo él, ir a la presencia de Dios. La primer persona o la primer solución que debemos buscar no es: papito, ¿me presta plata? ¿Cierto? A veces buscamos al hombre, a personas que vengan y nos ayuden a salir de esa situación de dolor.
pero no consultamos primero a Dios. Y me encanta lo que dice la Biblia que hizo Ezequías en el capítulo 37. Lo primero fue al templo, pero hizo algo después de que fue al templo. Le dijo a sus funcionarios: ahora necesito que vayan y me busquen a Isaías y le cuenten todas las palabras que este hombre acaba de pronunciar. Recuerden que el enemigo es astuto y estos, aunque hablaban arameo, también sabían hablar hebreo. Y fueron tan intencionales en hablar hebreo, ¿para qué? Para no solamente intimidar a los funcionarios. A ellos no les interesaba intimidar solo a los funcionarios, sino que todo el pueblo fuese invadido de pavor, de miedo, de terror. Y cuando le pronuncian a Isaías las palabras de este hombre, Isaías de inmediato viene con la voz profética, con la voz, con la palabra del Señor. Y el Señor se levanta muy lindo porque, ¿saben? Cuando el enemigo se levanta a predicarnos y a poner en tela de juicio las promesas y el nombre del Señor, el Señor se lo toma a título personal. Ya se están metiendo con el propio el Señor. Y saben, si hay algo que indigna al Señor, es que el enemigo quiera poner en ti semillas de duda de quién es Él, de su poder, de su capacidad y del bien y de las promesas que Él te ha otorgado. Y entonces viene el Señor y da tremendas palabras. Pero querida familia, esas palabras son otra prédica. Son bien profundas que se las voy a compartir en 8 días. Amén. Importante hoy para que no se vayan solo porque es el temor, que tengo temor, Señor, pero ¿ahora qué hago? No, vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a buscar la voz y la dirección del Señor. Ahora, el templo significa ir al lugar secreto, pero también la iglesia. La iglesia es el lugar donde se pronuncian las palabras de Jesús. Por eso las palabras nos fortalecen y es lo que hay que hacer en los tiempos de dificultad. Ir a lo secreto de la presencia del Señor, pero también venir al templo. ¿Qué hizo Ezequías? Buscar al profeta, al hombre que él sabía sí o sí, él tiene un consejo de Dios para mí. Busquemos a personas que eleven nuestro espíritu en esas situaciones, que no traigan noticias desesperanzadoras, sino que nos alienten a través de la palabra. Amén. Vamos a orar.